noticia, vamos a presentársela a todo el público porque es a propósito de esta información y el seguimiento oportuno que le hacemos precisamente a nuestras denuncias. Así es, así que vamos a saludar a Jessica Guamán. Ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima y está con nosotros esta mañana para que la información quede totalmente clara de cuál es el desayuno que deberían recibir nuestros hijos, los escolares, desde la edad inicial, primaria y hasta secundaria, que Jaliwarma no abarca, pero ¿qué es lo que deberían comer? ¿Qué es lo que deberían recibir para empezar el día bien nutridos y tener una capacidad realmente de atención importante al momento de empezar sus clases? Jessica, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por siempre resaltar la importancia de la nutrición y la alimentación, sobre todo en la niñez. Y ahora, después de este reportaje, hemos visto la necesidad de que un desayuno sea totalmente completo. Y en este caso, acá tenemos una mesa con alimentos bastante interesantes, digamos, y que tienen que formar parte de un desayuno saludable. Por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas y las frutas que hemos visto que han sido las grandes ausentes dentro de los alimentos que brinda Jaliwarma. Sí, y por supuesto hay que recordar también que este comparativo es realmente oportuno, ya que el ministro de Desarrollo ha señalado que toda esta dieta en realidad es muy adecuada para los niños a los que se les está haciendo llegar, pero hablamos también de una dieta que tiene que ser socializada, como nos decía también detrás de cámaras, y que tiene que ser, digamos, coherente para cada edad de nutrición, porque si no estamos exponiendo a los niños a tener, por ejemplo, anemia. Así es. Por ejemplo, si se va a incluir un producto nuevo, un alimento que la población no está acostumbrada a consumir, como es el huevo deshidratado u otros, se tiene que hacer una educación alimentaria y de forma perenne para que la población pueda consumirlo y no solamente quede en la bolsa, porque la bolsa de alimentos puede ser sumamente nutritiva, pero si la población no lo consume, lamentablemente no aporta nutrición. Usted ya lo mencionó, Jessica, y aquí tenemos en la mesa la bolsa de productos que reciben cada niño que está incluido en el programa Jaliwarma. Pero antes de abrirla con ustedes, para que ustedes se den cuenta de lo que les van enviando cada 2 meses, vamos justamente con Jessica para que usted misma nos explique qué debe llevar un buen desayuno escolar. Por favor, paso a paso. Básico en la alimentación de un niño tienen que ser las proteínas. Y acá vemos a los huevos, por ejemplo, estos en estado natural. Lo ideal es que puedan ser huevos sancochados. Y estos 2 huevos, por ejemplo, pueden formar parte... ¿Uno o 2 por niño? 2 por niño. 2 por niño. ¿Por qué? niño. Porque cada ración se considera que de proteínas debe consumir el niño de 2 a 3 raciones en el día. Y estas 2 raciones de huevos medianos se considera dentro de las raciones que debe consumir, y el huevo es el alimento más nutritivo que puede consumir el niño durante el día, ¿no? Por otro lado, las frutas es importante que se consideren sí o sí en el desayuno. ¿Por qué? Porque tienen vitaminas, minerales y fibra, que es necesario que los alimentos en su estado natural, más allá de los alimentos que son ultraprocesados, por ejemplo, estos naturales son lo mejor y tienen que estar presentes. Y además los carbohidratos, que son la energía que va a tener el niño en el colegio y que al fin y al cabo va a nutrir también, pero todo esto en paquete. Ahí tenemos bolitas de kiwicha, ¿no es cierto? Pero puede reemplazarse por una avenita, puede reemplazarse quizás por una mazamorra de camote, algo así. Así es, acá por ejemplo tenemos a la quinoa, a una avena, al pan mismo. Estos son carbohidratos que terminan complementando el desayuno, pero ahora, no pueden ir solos. Lo que hemos visto es que en las bolsas evidentemente no hay ninguna fruta. La pregunta sería, y puede sonar obvio para algunas personas que conocen del tema, pero es importante también comentárselo a quienes nos están acompañando. La fruta puede ser reemplazada, esta fuente también en algunos casos de fibra, puede ser reemplazada con algún otro alimento o algún otro tipo de elemento deshidratado. Lamentablemente no. La fruta tiene que consumirse de manera natural. ¿Por qué? Porque tiene vitaminas, minerales, las cáscaras que son tan importantes, en este caso hablando de la cáscara de la manzana, el durazno, porque tienen fibra y también antioxidantes y una serie de aporte nutricional que solamente está en el alimento natural y es lo mejor, digamos. A veces pecamos, o mejor dicho, no sabemos hacer bien las mezclas. Ayúdenos entonces usted, Jessica, para saber, por ejemplo, es 1, 2 panes. Si le doy pan, también le tengo que dar huevo, también le tengo que dar kiwicha. Si le doy kiwicha, también le tengo que dar avena. Por favor, ponga delante de la mesa cómo deberíamos hacer las combinaciones para el desayuno de esta mañana, por ejemplo. Sí, por ejemplo, acá tenemos varias opciones de carbohidratos. Entonces, vamos a elegir una que puede ser la quinoa, la vamos a poner más adelante. ¿Con leche o sin leche? Porque este es otro tema, ¿no? Algunos dicen que la leche ya no es necesaria, no es tan nutritiva, pero estamos acostumbrados a tomar leche todas las mañanas. Sí, si vamos a incluir ya una proteína, en este caso los huevos, ya no es necesaria la leche, se podría combinar, y siempre importante un tip,
considerar la leche cuando termina el hervor del cereal. No hervirla. Así es, no hervir junto con el cereal la leche. Un detalle tan importante, porque la leche pierde sus proteínas y sus nutrientes al hervirla. Y eso en la costumbre de la abuela es hiérvelo hasta el final. No, la leche no se hierve, se agrega al final. Se agrega al final para que justamente no haya una unión, digamos, de dos componentes, el calcio y el oxalato del cereal y termine perdiéndose el calcio que se consume. Acá tenemos al huevo, que es la proteína, digamos, Perfecto. y alguna fruta, la mandarina, por ejemplo, que es tan fácil de consumir, es rápida de consumir y de esa forma ¿Ese sería un desayuno completo? ¿O Así lo es. podríamos, y si le agregamos pan, ¿es necesario hacerlo o ya no se lo podría reemplazar con algún otro elemento? Acá, por ejemplo, si le vamos a agregar un pan, podríamos reemplazar la quinoa con un vaso de yogur. Ya. Y un pancito le Y agregan. un pancito. ¿Pancito pero con qué? en este caso, lo ideal es que sean alimentos cocidos como pollo deshilachado cocido, como huevo cocido también. Digamos, alimentos que van a contribuir a la nutrición y que no tengan mucho aporte de grasa, porque hemos visto que el sobrepeso y obesidad también están incrementando en Sí, nuestros niños. es importante hablar sobre la leche, que es una de las preocupaciones también de muchas madres de familia cuando dicen no nos está llegando leche, suficiente leche, y se considera que esto es importante para todos los días. ¿Hay, digamos, otras fuentes que nos puedan dar los mismos nutrientes que la leche? Sí, el queso, por ejemplo, que acá tenemos un pan con queso, que Queso el queso fresco, es ¿no? proteína, queso fresco. El queso, mientras más blanco, es mejor porque mientras más amarillo significa que tiene mayor cantidad de grasa, ¿no? En este caso, el yogur también, una taza de leche equivale a un vaso de yogur. En términos de proteínas, digamos, también calcio, ¿no? ¿Quiere decir que es necesario, sí o sí, todos los días incluir algún lácteo en la dieta de los niños y adolescentes? No necesariamente. Lo que es necesario es incluir la proteína. La proteína, perfecto. Y cuando se habla de leche, queso, digamos yogur, se habla de proteínas básicamente. Bien, aquí tenemos entonces un pan con torrejita, ¿no? Muy clásico también de los desayunos Sí. de los peruanos y que nos ayuda a mezclar un poquito el huevo con la harina, a darle más, como decía mi mamá, para sostener un poco, ¿no es cierto?, en el estómago. Y acá tenemos también un pan con lomito, con pollo, cebollita, ahora que la cebolla está tan cara, pero bueno, también puede ser una buena alternativa, ¿no es cierto? Así es. En este caso, si bien es cierto, son buenas alternativas, es importante siempre preferir los alimentos cocidos, digamos, y no tanto fritos, porque ya hemos visto que, por ejemplo, a nivel Lima metropolitana, más del 44% de niños y adolescentes está con sobrepeso. Antes de pasar a la bolsa, porque es importante que también usted nos ayude a ver si esto es suficiente. Jaliwarma dice que entrega cada mes esta bolsa de forma mensual. Sin embargo, ayer cuando llegábamos a unos colegios nos decían, nos entregan en realidad cada 2 meses en algunos casos. Solo que antes de ir a esta bolsa quisiéramos saber, este desayunito que usted nos dijo está balanceado y es para un niño, ¿cuánto más o menos puede costar? En este caso, lamentablemente, los alimentos que vemos acá, que son los frescos, han incrementado de precio. Por ello, es importante preferir, digamos, alimentos que pueden ayudar a solventar la nutrición de la casa, pero también a que tenga un precio económico. En este caso, el huevo, lamentablemente, ha incrementado de 9 precio. soles el kilo. Pero hay una solución que nosotros también le hemos propuesto al gobierno, que promueva la crianza de animales menores, para poder tener el huevo y de esta forma poder adquirirlo sin necesidad de comprarlo. Claro. Las La frutas mandarina está de también. temporada, ¿no? Sí. La he visto por varios puestos en el mercado. Pero en este caso ya hemos visto que la representante de la FAO nos ha dicho que por persona, ¿cuánto puede costar una alimentación saludable? Hasta 12 soles. Y 12 soles se tiene realmente en cada familia para cubrir. Ni hablar. Por supuesto. Menos las familias más vulnerables, ¿no? De pobreza extrema o de pobreza nada más. Vamos entonces ahora, Jessica, si nos permite, a revisar entonces esta bolsa que nos han hecho llegar las madres de familia que reciben a través de sus hijos estos donativos del programa Jaliwarma, ¿sí? Lo que sabemos, Fátima, es que es una bolsa por niño y que la reciben cada 2 meses, según la información que ellos nos han mencionado. ¿Qué hay dentro de esta bolsa? La vamos a abrir delante de ustedes para que vean exactamente lo que ellas han recibido en esta oportunidad. A ver. Y por supuesto, lo que hablábamos también detrás de cámaras con la nutricionista es que aunque pudiera ser balanceada para cierto periodo de tiempo, lo real es que no termina siendo, digamos, tan adecuado para llevarlo a los hogares porque precisamente no se abre una latita solamente para servir la taza de uno de los hijos en la mañana, sino que tiene que finalmente prepararse una cantidad importante de cada uno de estos insumos para que pueda dar de comer a más niños y para que no se eche a perder. 3 latas de leche entonces, estamos hablando de 2 paquetes de fideos, ¿no? De fideos espagueti. Acá tenemos hojuela de avenas con kiwicha, ¿no? Avena con kiwicha. Usted nos va comentando qué le parece, si es nutritivo o no.
Mira este, Fátima, a ver. De los que tú lo vas Tenemos viendo. más. Precisamente este arroz fortificado, dice grado superior con vitaminas y minerales también. Harina extruida de habas, harina de habas. ¿Ya? Cuidado para no combinar. Acá tenemos una pequeña bolsita de azúcar. Esto es de un cuarto de azúcar. Vemos aquí, a ver, tú revisa esto. Yo A voy ver, revisar tenemos esto aquí, de por acá. ejemplo, filete de bonito en agua y sal. Son 4 latas. Y esto de aquí, trozos de carne de pavo en conserva con agua y sal. ¿No? Y bueno, el análisis de su parte, pero también que nos diga la pertinencia de la entrega de esto, sabiendo que solamente se trata de uno de los hijos de casa, la forma en la que tendrá que ser cocinados y qué le falta también. Sí, bueno, recordemos que si esta bolsa se brinda para llevar a casa, es posible que se parta en muchas personas, en muchas bocas, porque en toda la familia, porque como bien se menciona, es complicado que se prepare Pero no la sabe cantidad comer de al arroz niño nada más y el solo resto para el mira, ¿no? niño, Claro. así es. Y o se puede solo echar a esa perder cantidad de además leche. si se prepara solamente por pedazos. Así es, entonces, bueno, eso va a suceder y es por ello que también se está solicitando por parte de las lideresas, entiendo, o las señoras, madres de familia, que esto se le brinde directamente en la escuela al niño para que no se termine partiendo el alimento y se termine perdiendo el objetivo que al fin y al cabo es la nutrición del niño. Avena con kiwicha, precocida, en hojuelas, ¿no? Esto trae un cuarto. Esto es un alimento realmente bueno, ¿no? Pero estamos hablando de 2 cereales muy nutritivos, o sea, eso está bien. Sí, es un cereal que puede utilizarse no solo en el desayuno, también algunas lideresas o señoras lo utilizan, por ejemplo, para que puedan hacer algunas tortillas, algunas presentaciones interesantes, digamos, en el almuerzo. Ok. Y sí es aceptado también por la población. Ahora, un cuarto para 2 meses, ahí sí, ¿no? Estaríamos hablando que la ración es muy pequeña. Así es. Ok, esta de harina extruida de habas, ¿para qué se utiliza? ¿Para el ponche? Generalmente para el ponche, de hecho cuando fuimos, por ejemplo, a este reportaje en Villa María del Triunfo, estaban preparando este ponche, de cierta manera para también solventar de alguna manera el hambre que hay. Pero necesitas otros elementos para poder prepararlo. Y esos alimentos no te son entregados. Entonces tienen que ver las mamás a veces en las ollas comunes, que es donde termina también de repente utilizándose esto, ver con qué lo van a combinar. Sí, como he mencionado, los frescos es de lo que más se encarece en las familias más vulnerables. En este caso, Fátima, me parece que esta bolsa ha recibido leche evaporada. Sí. Otras mamás nos decían de que no reciben leche, ¿no es Ayer cierto? nos decían, claro. Y, por ejemplo, hay algunos pediatras, y lo digo por experiencia propia, que dicen, no, la leche no alimenta, quizás por eso no está incluido. ¿Qué dice usted, Jessica? Según lo que escuché también las declaraciones del ministro, es que mencionaba que la leche no se había incluido porque había un desabastecimiento. Ok. Ya. Y es por ello que no se había incluido, digamos, en esta canasta y se había incluido otro producto que era el huevo deshidratado, ¿no? Sí. En este caso, si es que la leche ya se está incluyendo, de alguna manera también aporta, como digo, al desayuno, pero hay otros platos que también se preparan con leche, el ají de gallina, el locro, y de alguna manera también Podría ir aporta la nutrición. Es importante también precisamente hablar del tiempo. Nos decían, repetimos, Aliwarma señala que esta entrega es mensual. Sin embargo, ayer llegábamos a un colegio en San Juan del Lurigancho y nos decían que esta entrega de la caja de ayer, que era por cuartos también, les entregaban cada 2 meses. Sea mensual o sea cada 2 meses, considerando la forma de preparación, ¿esta bolsa es suficiente para alimentar bien a un niño? Creería que para 2 meses no, porque por ejemplo, una ración de conserva de atún para un niño, ¿a cuánto equivale? A 4 cucharadas de conserva de atún. 4 cucharadas para un niño, que estamos en hablando un de la almuerzo. media lata. En un almuerzo y en 2 meses alcanzará esto. No, ni hablar. Ahora, pero es pues la proteína, se podría La decir, ¿no es proteína, cierto? Que vendría a ser este bonito, que es altamente nutritivo también. Y aquí tenemos pavo, ¿no es cierto? Que también es nutritivo, pero solamente vienen 2 latitas, o sea, también es insuficiente. ¿Qué le falta a esto que usted considera? A esto le falta alimentos frescos, La proteínas fruta, frescas y vegetales frutas también. y verduras que tranquilamente Claro. podría Sí, también pues. proveerse a las familias si es que se hace este nexo con los productores locales o agricultores, Sí. que tan importante también es poder unificar ¿Qué estas significa que le falte o qué consecuencias puede tener que a un niño, etapa de crecimiento, un adolescente también me refiero, no le le falte fruta, no consuma vegetales? ¿Qué consecuencias puede traer para su salud a largo plazo? Las frutas y las verduras son sumamente importantes porque fortalecen el sistema inmune, porque tienen vitaminas y minerales, aportan fibra, es decir, evitan el estreñimiento y también ayudan muchísimo a la nutrición de la persona. Entonces, si no existen en la alimentación, lamentablemente se está generando una cultura de no consumo de frutas y recordemos que a nivel nacional
solo el 10.5% de la población peruana consume frutas y verduras todos los días. Entonces, es porque no hay una costumbre también de poder consumir. Yo imagino, desde las niñas debemos hacer. claro, que la distribución de estos alimentos frescos, ¿no?, es lo que más complica y por ende no se consideran, pero hay que entender que es necesario en la alimentación. Y si, pues, como están los costos de las frutas hoy en día, muchas familias no tienen acceso a comer ni siquiera una mandarina, menos un durazno que bordea los 8 o 9 soles el kilo. Entonces, es allí donde el Estado debería brindarlos, quizás en el colegio, de manera directa, o sea, buscar la manera. Y eso es lo que ayer decíamos con Fátima. Aquí no es solo criticar el programa Jaliwarma, es entender, ¿no?, estas carencias y cómo finalmente no está cubriendo la expectativa y la necesidad que es alimentar correctamente a nuestros hijos. No están cubriendo esa premisa. Entonces, hay que hacerle algunos cambios, algunas modificaciones para que sea realmente un programa óptimo, que eso es lo que queremos. Por ejemplo, una de las modificaciones sería aumentar la ración o quizás regresar al esquema anterior, como era, ¿no?, antes de la pandemia, que se hagan los preparados dentro de las escuelas. ¿Qué considera usted que sería lo mejor? Sí, totalmente Jessica? de acuerdo, que se pueda retornar a lo que antes se hacía, que se brinde el alimento en la escuela y que se brinde educación alimentaria a la población para introducir nuevos alimentos y lo acepten, Claro, lo consuman. eso. Y un punto que también es importante mencionarlo es que haya una unión con los productores locales, agricultores familiares, para que brinden también estos alimentos frescos directamente. Los programas de alimentación escolar en otros países, como en Brasil, incluyen ese nexo con los productores locales. Y Porque se en ayuda al Perú productor no lo local podemos. también, ¿no? Así Se es. mueve la economía. Ahora, de hecho, tú nos hablabas también de la posibilidad de los niños sufrir, por ejemplo, estreñimiento, si no consumen fibra, si no consumen vegetales. Podríamos hablar de todo lo que eso desencadena más adelante, incluso vinculado al tema neurológico, si eso nos lo puede explicar. Pero la anemia, que es algo de lo que se habla mucho, quizás se explica poco también en las familias porque no se ha socializado qué es lo real sobre el consumo de algunos elementos, incluso considerando la religión de algunas familias, que resulta importante. ¿Qué puede traer consigo la anemia? Por ejemplo, ¿no?, en el tema neurológico a largo plazo y sin poder revertirlo. Un niño con anemia, y también mencionamos a la desnutrición, lamentablemente ya ve afectado su desarrollo psicomotor. Es decir, no va a lograr alcanzar su potencial máximo si es que ese niño no se recupera de esa anemia, que puede afectar, como dice, a nivel cognitivo, pero también en desarrollo. Un niño con anemia posiblemente no aprenda a caminar de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque hay una serie de repercusiones también en su desarrollo, y al final se habla del círculo de la pobreza, ¿no? Sí, Esta anemia, digamos, al fin y al cabo va a generar que el niño no aprenda bien en el colegio, no acceda a una educación adecuada, no porque no quiere, sino porque no puede, por las capacidades que tiene, y no accede a un trabajo adecuado, y así se va perpetuando la pobreza lamentablemente en la población, y eso supone lamentablemente en la persona que no logre ser una persona, digamos, que tenga ese ¿no?, potencial, y al fin y al cabo eso es un costo para el país también. Perfecto. Señora Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para cerrar entonces, desde su perspectiva como Colegio de Nutricionistas de Lima, es regresar al desayuno preparado en la escuela. Y fruta Sería y lo más verdura. adecuado. Y si me permiten algo, y es que se tiene que evaluar también cuál es el impacto en el estado nutricional de los niños de esta canasta. ¿Cuántos niños con desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad que se alimentan en Jaliwarma existen? Y en base a eso evaluar realmente los resultados. Claro, no solamente entregar, sino que ver que el consumo sea realmente adecuado en las familias de estos niños. Bueno, y eso se ha revelado en el reportaje, ¿no es cierto? Que no todos lo consumen porque no les gusta el producto, porque no lo saben preparar, porque termina siendo alimento de animales, porque hay un desconocimiento, porque el sabor, ¿no? O sea, tampoco no podemos entregar lo que sea. Los niños son bastante complicados cuanto a sabor y texturas, entonces, vamos, hay que ponerle un poquito más de empeño, ¿no? Jessica Guamán, muchas Gracias. gracias por venir en representación del Colegio de Nutricionistas de Lima. Muy importante esa información, esperamos que sea tomada en cuenta. Y que además Gracias. también sea tomada en cuenta para aquellas personas, familias, mamás que nos están sintonizando y también se preocupan por la alimentación de sus hijos.